Muy buenas noches, amigos y hermanos de Vámonos al Texto. En esta ocasión no pude acompañarlos de manera presente, de manera virtual en vivo, pero les envío este video con mucho gusto, hablando un poquito sobre el contexto y mensaje principal de la epístola a Tito. Aunque muchos estudiosos ponen en duda la autoría de Pablo de esta carta, y no solo de la epístola a Tito, sino también las epístolas a Timoteo, es decir, las cartas denominadas pastorales, lo más aceptado ha sido en el ámbito académico que ha sido Pablo, efectivamente, el autor de estas cartas, ya casi escribiéndolas al final de su vida. En cuanto a la fecha, no todos los expertos están de acuerdo. Sin embargo, las posturas que han propuesto ha sido que se escribió entre el año 65 y el año 68 después de Cristo, especialmente entre el 66 y 67, en conjunto con las epístolas a Timoteo. Esto significa que probablemente mientras Pablo estuvo en Creta, como lo expresa el primer capítulo, versículo 5, haya sido que ahí escribió esta carta, y para ello es necesario considerar que debido a ello posiblemente ya había sido liberado de Roma, como lo relata el libro de los Hechos. En cuanto al contexto de las iglesias en Creta, la isla de Creta estaba ubicada en el mar Mediterráneo, casi al sureste de Grecia, y a causa de una ubicación también que tenía esta, esta ciudad estratégica, Creta había sido expuesta por mucho tiempo a la civilización grecorromana, a pesar de la reputación de sus habitantes de ser mentirosos, malas bestias, glotones, como lo comenta la epístola en el primer capítulo. Algunos de los judíos que estuvieron en el Pentecostés en Jerusalén provenían de Creta, efectivamente, y probablemente oyeron el Evangelio predicado en su propia lengua, como lo comenta Hechos capítulo 2. Parece seguro suponer entonces que por lo menos algunos de aquellos que se convirtieron llevaron el Evangelio de regreso a su ciudad, es decir, a Creta, y establecieron iglesias nuevas en diferentes pueblos de la ciudad. Si esto es cierto, es posible que había un número significativo de cristianos en Creta cuando Pablo llegó a este lugar por primera vez. Y las iglesias cretenses habían atraído muchas costumbres a habladores de vanidades, a engañadores, mayormente los de la circuncisión, como lo muestra también el capítulo 1, maestros falsos que no solo enseñaban doctrinas impías, sino que llevaban vidas de completa impiedad. Es por ello que Timoteo se tenía que enfrentar a este tipo de situaciones y problemas dentro de la iglesia. Es probable que Tito entró en la vida de Pablo durante el segundo viaje misionero del apóstol, aunque por alguna razón Lucas no hace mención de él en el libro de los Hechos. No sabemos dónde o cómo se convirtió, ni cuándo y de qué manera llegó a vincularse directamente con el apóstol Pablo. Sin embargo, el hecho de que Pablo lo llame mi verdadero hijo en la común fe, en el capítulo 1, sugiere que Tito, al igual que Timoteo, fueron conducidos a la fe salvadora por el apóstol Pablo mismo. Tras el encarcelamiento de Pablo, el apóstol llevó a Tito en su viaje a Creta, donde los dos ministraron juntos por algún tiempo. A partir de esto, el apóstol Pablo dejó a Tito en este lugar, en la comunidad, al ministerio, a cargo del ministerio, como lo expresa el capítulo 1. Tito había viajado y servido con Pablo ya en varios lugares. Estuvo con el apóstol en Corinto y es mencionado en 9 ocasiones en la segunda carta a Pablo a la iglesia que se congregaba en aquella ciudad, en Corinto. Tito también se conoce que acompañó a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para asistir al concilio de Jerusalén, durante el cual se arregló en definitiva el asunto en cuanto a la judaización de los cristianos.
De hecho, Tito fue el modelo ejemplar que Pablo presentó de un convertido gentil, nacido de nuevo y lleno del Espíritu, quien no tuvo necesidad de identificarse en sentido alguno con el judaísmo religioso. Bien fue a través de la circuncisión o la obediencia a la ley de Moisés. Sin embargo, este joven gentil y anciano ya de la iglesia estaba muy familiarizado con los argumentos de los judaizantes, a quien más adelante tuvo que enfrentar en Creta, y entendía bien la postura oficial de la iglesia sobre ese supuesto evangelio falso al que todos los argumentos estaban dirigidos. En cuanto al mensaje principal, la carta a Tito se asemeja bastante a las dos cartas de Pablo a Timoteo y se escribió en gran parte con el mismo propósito: animar y fortalecer a un pastor joven que había discipulado, en quien tenía una gran confianza y por quien sentía un amor profundo como padre espiritual. Estaba pasando la batuta de la carrera de relevos, ¿no? Por así decirlo, a aquellos pastores jóvenes que estaban ejerciendo el ministerio en situaciones difíciles. Timoteo en la iglesia en Éfeso y Tito en múltiples iglesias que habían en la iglesia de Creta. Ambos hombres habían sido preparados con gran esmero por este gran apóstol. Ambos tenían dones y el poder del Espíritu Santo, y ambos habían demostrado su dedicación inquebrantable a Pablo y a la obra del Señor. Ambos hombres también enfrentaban una oposición formidable, tanto desde dentro de la iglesia como desde fuera. Esta carta tenía el propósito de instruir a los demás ancianos de Creta, pero sobre todo a Tito y aquellos que ministraban también como parte del liderazgo, y también buscaba instruir a los miembros de diferentes congregaciones. El capítulo 1 se enfoca en las cualidades que ejercen el liderazgo en la iglesia de manera específica en su teología y en su carácter y conducta pastorales. En el capítulo 2 se enfoca en el carácter y conducta de los miembros de la iglesia de Creta, y el capítulo 3 se enfoca en el carácter y conducta tanto de líderes como miembros frente al mundo al cual se enfrentaban, en este caso a una entidad pagana y vinculada con un religiosismo muy fuerte judío, al cual tenían que dar testimonio de la verdad. Estas tres áreas de interés son esenciales para cumplir el propósito real de la carta, que consistía ya concretamente en edificar con solidez doctrinal y práctica a iglesias, ¿no? De manera que ellos pudieran cumplir con su ministerio. El versículo clave de esta epístola considero sería Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, es lo que mencionaba Pablo. Y bueno, aquí podemos ver que esta palabra sana o saludable, Pablo la utiliza por lo menos en 9 veces en estas epístolas pastorales, 5 veces en la epístola a Tito, pero siempre buscaba expresar esta palabra en el sentido de que la verdad produce bienestar y crecimiento espiritual. Lo que Pablo menciona en los versículos del 2 al 10 se refieren a verdades, actitudes y acciones que corresponden con la verdad bíblica y se basan en ella. El pueblo de Dios debe conocer la verdad que conduce a una salud espiritual plena, no solo para agradar a Dios, sino también para tener un testimonio eficaz ante los no creyentes.